Estamos hablando de educación de calidad. Como pudimos platicar al inicio del programa, uno de los retos que tiene nuestro país no solamente es cómo se puede instrumentar una reforma educativa, sino fundamentalmente cómo podemos contribuir a que los contenidos, la participación de los padres de familia, de los alumnos, de las autoridades que participan en todo el ecosistema escolar, tengan como principal preocupación y como principal objetivo incrementar la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes. Y para ello hemos invitado a una organización de la sociedad civil que ha trabajado de manera muy puntual en los últimos años, mucho antes de la reforma educativa, en enfatizar y en proponerle no solamente a la sociedad civil, sino a los grupos parlamentarios y a los gobiernos en sus tres niveles, propuestas que fortalezcan al sistema educativo de nuestro país y que la educación de calidad se convierta en una realidad. Para ello nos acompaña Alejandro Ordóñez, que él participa como codirector de participación, valga la redundancia, de Mexicanos Primero. Alejandro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Tulio, gracias por esta invitación. Alejandro, pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Qué buena pregunta. Me voy hacia los mecanismos para el ejercicio de ciudadanía, que es quien ejercita su voz, quien se mantiene informado y quien actúa, quien encuentra mecanismos de salida. Son para mí las tres claves con las cuales un ciudadano puede ejercer su ciudadanía y generar cambios transformadores. Desde el estar informado qué está sucediendo, el tener la voz, el usar su voz, que se representen sus intereses y necesidades a nivel macro, ¿no? Que encuentren esos mecanismos de toma de decisión en los mecanismos de salida, que son parte de lo que estamos haciendo desde Mexicanos Primero con todo lo que hacemos, desde la investigación, la comunicación, todos estos mecanismos que buscamos para que el ciudadano ejerza sus derechos, los exija y la realidad, la calidad de la educación sea una realidad. Alejandro, recuerdo cuando se lleva a cabo, previo a la construcción de la reforma educativa, un grupo de organizaciones en la que participaban Mexicanos Primero hicieron planteamientos muy puntuales de cuáles deberían ser los alcances de esta reforma estructural. ¿Nos podrías platicar a 3 años ya casi de que se aprobó esta reforma educativa, cuáles fueron los planteamientos originales que hizo Mexicanos Primero y cuáles son los que han prevalecido? Por supuesto. Aquí vale la pena mucho remarcar el que detrás de todo este proyecto de transformación educativa que derivó en la reforma, hubo gran presión de la sociedad civil. Llevamos nosotros 8 o 9 años trabajando en estos cambios, como menciones estructurales, y también estuvo el 10 por la Educación, el SECAE, la Coalición por la Educación, la Cumbre Ciudadana como ejercicio de muchas organizaciones buscando cambios. ¿Qué cambios queríamos? El principal era romper el acuerdo político corporativo que hubo con el sindicato durante años. El sindicato tenía el control de las plazas, controlaba los mecanismos de ingreso, de promoción, a su entera discreción. Lo mismo los fondos, los recursos económicos, y había que romper con eso. Algo para romper con eso era un sistema nacional de evaluación, con la cual pudiéramos nosotros determinar, bueno, por medida del mérito e instrumentos de ingreso, como la evaluación, bueno, quién podía entrar al aula. Acabas de mencionar tú hace algún momento cuáles fueron los elementos fundamentales del diseño del nuevo sistema educativo de nuestro país. El tema de evaluaciones homogéneas, el tema de crear un órgano independiente que tenga la posibilidad y la capacidad de evaluar al sistema educativo, la generación, así como hablamos de un servicio civil de carrera, de un sistema profesional docente en donde haya los incentivos adecuados para que estas personas tengan la capacidad de una actualización permanente, una formación que vaya especializando el conocimiento, y también lo que está relacionado en cómo establecer los contrapesos, es decir, las sanciones a las personas que hoy desafortunadamente no han venido construyendo las competencias y habilidades que nos lleven a tener un sistema educativo de calidad. Efectivamente. Ya un poco platicaste de cuáles fueron los elementos del diseño. Sí. Hoy, a 3 años, 3 años fue cuando se aprueba esta reforma, cuando la promulga en sus facultades, en este caso el presidente de la República. 1 año más se tarda todo el tema de las leyes reglamentarias para esta reforma educativa. Entonces quiere decir que más o menos hoy estamos hablando de 1 año y medio en donde ha venido la instrumentación. Y muchos amigas que hoy nos están viendo se están preguntando por qué pareciera ser que hoy la reforma educativa es claramente un escenario de conflicto entre la contratación de quien es el patrón, en este caso el gobierno federal y los gobiernos locales, con un segmento, en este caso de profesores, que son los que han rechazado, y me refiero a este segmento, de manera sistemática los alcances de la reforma educativa. Pareciera ser que más que una discusión de cómo llegar
a un sistema educativo de calidad, pues pareciera ser más bien una discusión de una relación contractual entre patrón y empleado. Me gustaría conocer cuál es tu visión del conflicto magisterial que hoy se tiene fundamentalmente en los estados del sur del país. Yo creo que lo que acabas de decir nos da para un seminario incluso de semanas enteras. Yo veo que la labor de implementar este cambio legal, esto que hemos descrito con tanto detalle... Te van a regañar los profesores. Me van a regañar, lo merezco. Esto que hemos descrito tan detalladamente encontró muchos errores en la implementación, ¿no? Yo lo veo en lo semántico, lo veo en el discurso, la implementación y los instrumentos. En lo semántico, reforma educativa, pregúntale a un pedagogo, y los cambios que se hicieron aún no son la reforma educativa. Faltaba todo el modelo pedagógico, faltaba rehacer las normales, el plan curricular, faltaba muchísimo para ver de una verdadera reforma educativa. Pero tú le preguntas a un jurista y te dice, un cambio de la ley es una reforma en materia educativa. Entonces, el entrar con lo semántico es algo que causó cierto conflicto, ¿no? Y tú le preguntas a un empresario y lo que él te dice, oye, a mí lo que me gustaría es cómo articular el modelo educativo del país desde una visión regional que vaya alineada al proceso productivo y que si tenemos claramente una visión productiva, como es el caso de los clústeres automotrices, pues que la educación tecnológica y la educación formal pueda generar a estos jóvenes que participen de manera activa en este crecimiento de este sector de la economía. Y efectivamente no se comunica, viene una de la semántica, luego viene la parte discursiva. Encontramos una administración que a rajatabla quiere implementar la reforma, que encuentra la evaluación como un fin más que como un medio para realmente apoyar a los maestros. Se les obliga a evaluarse so pena de su despido de una forma muy hostil, sin antes cerciorarse que el maestro conociera sus derechos y sus obligaciones frente a la evaluación. El Estado está obligado a garantizar formación a quienes no resulten idóneos. Esto jamás se comunica, no se tiene el tacto, no se vuelven a contactar con los maestros. Entonces es un tema bien complicado ese que choca con la implementación. Gobiernos locales súper coludidos. La tranza sucede en lo local, con los gobernadores, con los secretarios locales. Ahí es donde sucede la tranza, donde incluso todavía a la fecha las plazas se siguen entregando fuera del orden del concurso, donde hay muchos maestros que salieron bien en la evaluación y aún no reciben sus beneficios. Entonces la implementación es atropellada, es torpe. Estados como Oaxaca son muestra de la falta de gobernabilidad, donde a pesar de que se le quita tanto poder a la gente, hoy los vemos que están peleando y pataleando peor que nunca. En la economía formal de Oaxaca, fundamentalmente el segmento que más predomina es el profesor. Entonces, esto nos habla desafortunadamente de la baja productividad que tiene la economía de ese estado. Sí. La relación, y lo veíamos con Ney antes de entrar contigo a la entrevista, la relación que tiene entre la baja calificaciones y la baja matrícula escolar en los estados del sur del país, fundamentalmente Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pues está vinculado desafortunadamente con la desigualdad y la pobreza que viven en esas regiones. Lo has dicho muy bien, son los estados más sufridos, los más olvidados de décadas, en lo social, en lo educativo, en seguridad, en empleo, en donde voltees son los peores estados. Y aquí encontramos Oaxaca, como tú lo acabas de decir, el modus vivendi de la gente es ser maestro. Pero resulta que solo hay 40,000 maestros dando clases porque muchos se van a marchas. ¿Dónde está el resto de los maestros que acumulan 100 días de aguinaldo, derecho a 3 sueldos, a 13 préstamos al año, canasta de Navidad, despensa navideña? Todo eso para los 80,000 maestros. Súper bien que se lo den a los maestros que más lo necesitan, pero no a 40,000 que no sabemos ni dónde están. Están justo ahorita defendiendo eso, quieren defender prebendas y privilegios que se otorgaron a cambio de poder político durante décadas. Desde el 92 para acá se tiene que revertir eso. Hoy que están peleando ese control. Bueno, deja un poco irnos a la parte positiva. Sí. Acaba de presentar hace algunas semanas la Secretaría de Educación Pública como que una versión de la nueva instrumentación que debe tener la reforma educativa. Están planteando un nuevo esquema curricular que le dé calidad a los contenidos que tienen que ver en la escuela básica, primaria, preescolar, primaria y secundaria. Están planteando un sistema diferente de formación y actualización, en este caso de los profesores. Sí. Están planteando cómo la educación en nuestro país puede poner a los niños y a los jóvenes a competir de manera global con niños y jóvenes de otras regiones. ¿Cuál es la visión que tiene Mexicanos Primero de esta propuesta que presentan, lo que llaman modelo educativo de cara al siglo XXI? Enfatizamos un acierto muy grande.
que es colocar al centro el aprendizaje de los niños. Vuelven a decir, lo importante no es qué tanto conocimiento se les transmite, se empieza a abandonar ya esa idea retrógrada, ya es, bueno, cómo aprenden los niños y qué quieren aprender. Eso se coloca ya como un fin de la educación frente al siglo actual, frente a un México competitivo, que quiere ser competitivo en un mundo global. Qué competencias y qué habilidades tiene que tener un joven, desde lo lectivo, la lectura, lo lógico-matemático, las ciencias, la habilidad de comunicarse, y algo bien padre, ¿no? Empiezan a hablar de la necesidad de formar en emociones, que el niño identifique en sus emociones, bueno, qué está sintiendo, qué siente el otro, qué le hago sentir, un tema de empatía social que te haría tener ciudadanos distintos, ¿no? Y también yo te digo, como padre de familia, no ha habido un esquema que permita orientar cuáles son los elementos básicos que debe tener el modelo educativo. Exacto. Yo imagino que como padre lo que queremos es formar niños y niñas que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, que sepan cómo cuestionar la realidad que están viviendo y a partir de ese cuestionamiento que están haciendo, pues poder proponer alternativas de solución para enfrentar con la realidad que ellos están viviendo. Por supuesto. Y pareciera ser, porque ese es uno de los temas que hemos venido dialogando de manera muy recurrente. ¿Cuál es el rol que juegan los padres de familia en el nuevo modelo educativo? Pero de buenas intenciones se acaba el mundo. Creo Sí. que es importante que también desde la sociedad civil construyamos los elementos adecuados para orientar cuál debe ser el rol de participación de los padres de familia. ¿Qué está haciendo Mexicanos Primero en ese sentido? Tenemos un par de proyectos que buscan explorar con las familias qué herramientas tendrían para resolver lo educativo. Desde lo legal, padres en Oaxaca que están demandando al Estado porque abandonaron a sus niños 12 días y la Corte falla a favor de Mexicanos Primero, aprender primero, que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero, y dice efectivamente esos maestros tienen que ser cesados. El Estado debe de ejercer el mecanismo para respetar y priorizar el derecho de los niños. Explorar ese tipo de herramientas jurídicas para acercar a los papás que quieren cambiar en su escuela, pues cambiar su realidad por mecanismos que son legales y que están muy oxidados pero que funcionan. Acercamos también información a los papás sobre qué hacer con los niños. Y tenemos una publicación que se llama Los Invisibles, que tocaba el tema de la primera infancia, la que le decimos al papá, desde el día 1 tu niño está aprendiendo, no te esperes hasta la primaria porque puede ser muy tarde. El día 1 el cerebro del niño está aprendiendo como una esponja, una velocidad irrepetible. Entonces, acercar esta información que conozca y a la vez acompañarlo de la educación de calidad es un derecho que tú tienes. La escuela pública, más bien la escuela no es de gobierno, es pública, es de todos y tiene que ser de calidad. Hay la falsa concepción de que la pública, donde va el 91% de nuestros niños, es mala porque es gratis y la pagamos todos y una millonada es lo que pagamos en educación. Entonces, hacer conciencia en los padres de familia de que su derecho es exigible, hay mecanismos de exigibilidad y sobre todo hay mucha corresponsabilidad, que es lo que hace falta. Le decimos a los papás, deja de ver a la escuela como un estacionamiento donde estacionas al niño y te vas, donde crees que solo es chamba del maestro la educación, ¿no? Involúcrate, infórmate sobre tus derechos y sobre tus obligaciones, importantísimo. Y usa estas herramientas de conocimiento de los padres de familia, de cómo acercarte a los maestros, al director, que lo ayudan a complementar este proceso. Estas son algunas de los mecanismos que estamos buscando para justo jalar al papá, para que realmente participe, se involucre, se sepa parte de ese proceso, porque el sistema y los medios y todos nos hemos concentrado mucho en el maestro, pero falta también concentrarnos en el papá, porque sin el papá, el estudiante, el maestro y el Estado como un sistema de apoyo no puede darse lo educativo. Falta el director de la escuela también, por ejemplo. Es importantísimo que los directores sean líderes. No se les forma el liderazgo, llegaban antes por vía de puntos, una acumulación de puntos sin saber qué era ser director. Entonces, tanto maestros como directores exigen y necesitan cursos que realmente los nutran. Los cursos que reciben actualmente son cursos chafita, cursos patito, que no les deja nada. Entonces, también tenemos nosotros un diplomado internacional de liderazgo que se les entrega de forma gratuita a los maestros. Tenemos ya 400 egresados, lo avala Cambridge, lo avala el TEC de Monterrey, y los maestros reciben herramientas de liderazgo para ejercerlo con sus grupos. Y estamos viendo un resultado fenomenal, porque los maestros que son líderes y que saben, empiezan a encontrarle cómo distanciarse de la burocracia y cómo trabajar en colectivo con su grupo, son directores que levantan la escuela. Alejandro, estamos concluyendo. Me gustaría, para terminar, preguntarte, porque un grupo de organizaciones de la sociedad civil en la que lideró Mexicanos Primero,
sacó un desplegado en donde lo que busca de una manera muy didáctica es comunicarle a la sociedad, comunicarle a los diferentes actores que están involucrados en el ecosistema no solamente productivo del país, sino también educativo, cuál es el perfil de la escuela que queremos. Por supuesto. ¿Nos puedes resumir en 2 minutos qué escuela queremos? Bien importante el antecedente que te doy. Se ha olvidado que detrás de lo educativo estamos la sociedad civil exigiendo que haya una escuela que genere niños que aprendan. En la escuela se concreta mucho del derecho a aprender. Lo que estamos nosotros diciendo es que en esta escuela los niños vayan, aprendan, se disfruten de aprendizaje, los maestros vengan preparados, acompañados, los padres participen. Es volver a imaginar cómo queremos esa escuela. En el desplegado que hoy hacemos, 122 organizaciones, estamos firmando este desplegado, es un manifiesto que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es necesario volver a dibujar cómo lo queremos. Incluimos 10 puntos, pueden consultarlo en mexicanosprimero.org, este desplegado, y los 10 puntos sintetizan un decálogo que hablan de cómo se tiene que acompañar a los papás, dar qué mecanismos de participación, cómo acompañar a los maestros, cómo involucrar el proceso de aprendizaje, qué tiene que hacer el Estado en la depuración de su nómina, en infraestructura. Es muy concreto lo que estamos haciendo porque tenemos que imaginarnos esa escuela y saber que sí es posible llegar hacia ella. Alejandro, muchas gracias por el trabajo ciudadano que realiza Mexicanos Primero y muchas gracias por el trabajo ciudadano que realizas tú. Muchísimas gracias, Tulio. Es un placer, lo educativo, una pasión, y los niños están por encima de los adultos. Entonces, por ellos nos debemos y por ello seguiremos exigiendo, haciendo, gritoneando, haciendo todo lo posible para priorizar su derecho. Pues amigos, nos quedamos con la idea, como le hemos dicho aquí en innumerables programas, que la educación es el principal motor, no solamente para el crecimiento económico, sino fundamentalmente para reducir la desigualdad que desafortunadamente sufrimos en nuestro país. Hoy estamos ante la posibilidad, ante una nueva oportunidad de que la instrumentación de la reforma educativa tenga un nuevo aliento, que el rol de los padres de familia, los directores de las escuelas, el rol de los propios profesores tenga una evolución distinta. Y eso contribuya a que en realidad todos estemos pensando y enfocados en la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes y que fundamentalmente serán las bases para el crecimiento y la expansión económica de nuestro país en los próximos años. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias.